Bienvenidos, gracias por conectarse. En este espacio quiero compartir una reflexión profunda sobre el alma, el ego y el verdadero trabajo espiritual de construir un yo que pueda sostener la luz. Vamos a hablar de Yesod o fundamento y del patriarca Yosef y del viaje que todos hacemos para volver a nuestra esencia. Empezamos. En la Cábala, la palabra hebrea Ani significa yo. Comparte sus letras con Ain, que significa nada. Esta semejanza no es casual. Revela una enseñanza esencial sobre el alma. El yo verdadero no se construye desde el ego, sino desde el vacío sagrado que permite a la luz manifestarse. El ego, en la visión cabalística, es la estructura del alma que se ha separado de su raíz, identificándose con deseos reactivos, miedo a desaparecer, compulsión por controlar o protegerse, y construyendo una identidad basada en la ilusión de carencia. No es solo una máscara, es un estado de exilio interno. El Ain es un estado espiritual en el que dejas atrás todo lo que eres, miedos, máscaras, exigencias, y te vuelves a unir con lo que realmente eres. No hay juicios ni separación, solo una conexión limpia con tu esencia. El Zohar dice, hazme como el desierto para todos. Solo quien se vacía de lo innecesario, como el desierto, puede abrir un espacio para recibir la luz. En la estructura de la Sefirot, el yo verdadero corresponde a Yesod, la base espiritual. Es la Sefirá que recibe la luz de las dimensiones superiores y la canaliza hacia Malhut, el mundo de la acción. Pero esa luz solo puede fluir si hay un yo firme, claro y consolidado. Construir ese yo es un deber espiritual, un proceso de integración del alma. El ego reactivo hace sufrir porque impide que veamos que somos una extensión de la luz divina. El ego no solo es limitante, es vivir en un estado de desconexión interna que genera ansiedad, comparación constante, autoexigencia, temor a no ser suficiente. La ansiedad, la frustración, el vacío constante muchas veces no provienen de lo externo, sino de vivir como si el alma no importara, de sostener un personaje y abandonar al ser. Nuestra alma no vino a sobrevivir, vino a manifestar luz, es decir, a expresar el flujo de conciencia divina, que trae orden, sentido, creatividad y bendición. Esa manifestación solo ocurre cuando elegimos dejar de cargar con el cansancio del alma y abrir espacio al sosiego que trae la verdad. El yo que nace de la yin, ese vacío interior donde ya no hay necesidad de aparentar, es el único capaz de sostener y expresar la luz que vinimos a manifestar como alma única. Y algo muy importante, la calidad de nuestro yo interior define el canal por donde fluye tu realidad, nuestra realidad.
La historia de Joseph, del patriarca Joseph, es una de las más poderosas del relato bíblico y sirve como modelo simbólico y emocional de lo que significa crecer entre presiones, perderse y finalmente reconstruirse desde una identidad más verdadera y profunda. Desde niño, José, o Joseph en hebreo, fue marcado por el favoritismo de su padre Jacob. Esa preferencia no solo lo separó de sus hermanos, sino que provocó una inflación de su sentido de importancia, de su ego. Su soberbia no fue un capricho personal, sino el resultado de un desequilibrio entre el amor que recibió y la falta de desarrollo interior para sostenerlo con madurez. En términos cabalísticos, fue una expresión prematura de luz sin vasija, de conciencia sin restricción. Eso lo alejó de su verdadera esencia. El patriarca Yosef representa el conflicto entre una identidad construida a partir de heridas no resueltas y de presiones externas, el favoritismo de su padre, el rechazo de sus hermanos, las expectativas de quienes lo rodeaban. Todo eso lo llevó a adoptar una imagen de sí mismo que no nacía de su alma, sino de la necesidad de protegerse. Pero en lo profundo, su esencia espiritual seguía viva, buscando manifestarse con autenticidad y verdad para reencontrarse consigo mismo. Tuvo que alejarse de su origen. Pero esa separación también implicó una pérdida muy profunda, la desconexión de su identidad espiritual. En Egipto, José o Yosef es visto como un egipcio, aunque por dentro sigue siendo israelita. Vive una fractura entre lo que aparenta y lo que realmente es. Esa fractura es símbolo de exilio del alma. Cuando uno sobrevive desde un personaje y olvida quién es. Así Joseph llegó a tener poder y reconocimiento, pero llevaba una herida que nadie veía. Se había desconectado de quién era de verdad. Había perdido el vínculo con su raíz espiritual, con esa parte de su alma que sabe para qué vino al mundo. Solo cuando se encuentra con su familia comienza el verdadero regreso a sí mismo. La Cábala enseña que todo crecimiento espiritual verdadero involucra descender antes de ascender. Yosef cae al pozo, es vendido, olvidado, pero desde esa oscuridad comienza el trabajo profundo del alma, que es la rectificación del ego, su ascenso desde esclavo hasta virrey de Egipto no es la prueba definitiva. La verdadera prueba es el modo en que recibe a sus hermanos. Allí se mide el ticún, allí se mide su corrección. Yosef podría haberse vengado, pero elige el perdón y la reconciliación. Entonces se confirma que ha salido del ciclo del ego, que ha ascendido a un nivel superior de conciencia. La Séfira de Yesod representa la base donde se edifica nuestra identidad más auténtica. Es el canal que conecta nuestro mundo de arriba con el mundo espiritual, con la realidad externa, con el mundo de abajo. En este espacio se forma la imagen que proyectamos, pero también se tejen los vínculos, tanto con los demás como con lo alto.
Yesod es el lugar donde sentimos el peso de encajar, de cumplir expectativas, y muchas veces allí nacen los personajes que adoptamos para ser aceptados. Por eso, Joseph necesita alejarse para encontrarse, pero también volver para integrarse. Ese ir y venir entre rechazo y regreso es el movimiento natural del alma cuando busca transformar la presión en evolución, en trascender. Cuando Joseph elige reconciliar en lugar de castigar, revela que su alma ya no ve su historia, ya no ve su historia como un castigo, sino como parte de un plan más grande. Ha soltado la necesidad de controlar y ha comenzado a confiar en el propósito superior que guía su recorrido. Por eso decimos, todo lo que el Eterno hace, lo hace para bien. Comprender esto es saber que el sentido se revela con el tiempo y que cada experiencia forma parte de un ticún mayor. Para cerrar, la travesía de Joseph es una metáfora espiritual del ascenso del alma desde los planos más densos hasta los más sutiles. El camino del alma no sigue una línea recta, avanza en espiral con altos y bajos que nos desafían por dentro. Sin embargo, cada experiencia nos acerca más a nuestra verdad esencial. Como mensaje que se deriva de este estudio, podemos decir que en niveles superiores de conciencia, nuestra alma elige procesos que en el plano físico no comprendemos. No comprendemos del todo, pero que responden a un diseño de corrección, de ticún y revelación de luz. Muchas gracias.